los pobres siempre van a estar ahí. Pero esta mujer, lo que ha hecho se le va a recordar, mientras este evangelio esté predicándose, esta mujer se va a acordar de esto que hice hoy. Porque esta mujer ha sembrado en mí, me está preparando para mi sepultura. Pero hay muchos Judas dentro de la iglesia. En una semilla. Cuando ella se la da al profeta, el profeta se la come. ¿Tú te imaginas aquella mujer, los hijos mirando, el hijo mirando, ella mirando? Y dice, con hambre seguro. Con hambre no tiene para comer. Pero ella no sabe que está a punto de pasar al próximo nivel. Pero ese próximo nivel no llega en nuestra vida, Víctor, si no tomamos la decisión. Porque nos quedamos con semillas. Dios nos dice siémbrala, pero nosotros nos retenemos la semilla. Y la convertimos en pan. Y la convertimos en pan. Ahora, ¿sabes lo que pasó? El profeta se la comió y cuando se comió la semilla, cuando se comió el pan de aquella mujer, le da una palabra tremenda y le dice, mujer, por esta razón, por esta acción que tú hiciste, dice, no faltará nunca. Si quiere puede leer la Biblia. Él le dijo, nunca más va a faltar ni el aceite en la tinaja, ni la harina en la vasija. ¿Entiendes? Todo está en ese pasaje. Te voy a poner otro, porque a veces decimos, no, pero es el Antiguo Testamento. Te voy a poner otro más impresionante. Jesús está ahora delante de 5,000 personas. Dice la Biblia que había una multitud para comer. Y entonces podían haber mucho más de 5,000, porque dice la Biblia que solamente eran 5,000 hombres, así que había mujeres, niños, vamos a ponernos 15,000 o 20,000 personas. Y de repente Jesús dice, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y llega uno de sus discípulos y le dice, Señor, aquí hay un niño que tiene en una cesta 5 panes y 2 peces. ¿Qué cosa era aquellos 5 panes y 2 peces? En ese momento pan. Era el pan. Era el pan. El único niño que se había ido, parece que la mamá se dio cuenta y decía, mira, si vas a demorarte, llévate esto para la merienda. ¿Entiendes? Tú sabes que siempre las mamás, sí, oye, llévate este pan para la merienda, por si acaso. No te escuchan, maestro, y no te preocupes. Si hay algún problema, tú comes. ¿Me entiendes? Pero el niño era su semilla, era su pan. Ese era su pan. Pero él toma la decisión, voluntariamente, de tomar ese pan y ponerlo en las manos de Jesús. Y Jesús le dice, dámelo, el pan, fíjate. Y cogió el pan, cogió aquellos 5 panes y 2 peces, lo levantó al cielo y alimentó ¿a quiénes? A toda esa multitud. Multiplicó. Sí. Lo llevó al principio de Génesis. Tremendo. Sí, él cogió esa semilla, que era el pan de él, y lo convirtió en una semilla para que todos comieran. Ahora, ¿sabes lo que termina la historia? La historia está tremenda. Dice la Biblia que Jesús mandó a sus discípulos y dijo, recojan todo lo que sobró. Y dice la Biblia que sobraron 12 canastas de comida. Fíjate. ¿Quién tú crees que se llevó las canastas de comida? El que puso el pan. El que puso el pan que la convirtió en semilla. El niño. Denle todo eso al niño. ¿Tú te imaginas ese niño a las 6 de la tarde llegando a su casa con toda la canasta? ¿Qué tú hiciste, niño? Nada. Cogí mi semilla, mi pan y lo convertí en semilla. Entonces, hay veces no queremos hacer esto, porque nuestra mentalidad de pobreza nos incapacita para tomar los recursos que tenemos y ponerlo, por ejemplo, sembrarlo, no solamente sembrarlo de hecho, eso es un principio de negocio. Nadie puede empezar a prosperar si no está dispuesto a sembrar en un negocio. ¿Entiendes? No estás dispuesto, y eso funciona en todas las esferas de nuestra vida, hijo. Entonces, ¿cómo convertir? El secreto está en convertir nuestro pan en semilla. Y además de esto, Augusto, porque esto, wow, ¿sabes? Es una enseñanza poderosa, sobre todo hoy en día, que con la situación que nos estamos moviendo ahora, que es verdad que generalmente todo lo que es trabajo y todo, lo convertimos en sustento y en priorizar por si algo va a pasar, y priorizar, y guardar para escasez para nuestra familia, y por eso no se multiplica. Lo que hace es acabarse. Entonces, además de esto, apóstol, que si ya tú pasaste a esa posición, digamos, yo comencé hoy a convertir mi pan en semilla y comencé a sembrar. La Biblia nos enseña otros principios que debes de cumplir para prosperar. Para aprender a multiplicar. Para aprender a multiplicar en el negocio o en cualquier ámbito. Y es que necesitamos, además de todo esto, una vida personal organizada. Mi casa debe estar organizada. Entonces, ya una vez yo aprendí a sembrar, ¿qué otras cosas externas
me pide Dios que yo haga, como gobernar mi casa, mi matrimonio, todo esto influye en un desenvolvimiento mío financiero? A ver, Víctor, yo te voy a poner una acotación en esta situación. Porque hay otro problema. Nosotros convertimos la semilla en limosna. Fíjate. Y con eso tenemos que tener cuidado. Podemos convertir nuestro pan en semilla Y la semilla la podemos convertir en limosna. Ahora, el problema es que la limosna es una bendición. Dios nos mandó a dar limosna. Pero la limosna es para el necesitado. Fíjate. La limosna Dios lo considera una herramienta para un elemento para tú dar a la necesidad. Ahora, nosotros como creyentes muchas veces decimos, no, yo estoy dando para Dios. ¿Por qué no veo mi prosperidad? Si yo le estoy dando al pobre, al necesitado, al menesteroso. Porque no es semilla. Porque no es semilla. ¿Y cuál es el problema? Que la semilla tiene cosecha, pero la limosna recompensa. Cuidado. La limosna no tiene cosecha. Tiene una recompensa. Y la recompensa que Dios estableció para la limosna se llama devolución. Dice la Biblia, a Jehová presta el que da al pobre. Hay gente que no pone, la semilla tiene que ponerse en lo que está prosperando. Ya sea un negocio, ya sea el reino de Dios, un ministerio que está en un proceso de desarrollo, de crecimiento. Tú traes tu semilla al reino de Dios y la siembras en la casa de Dios. ¿Dónde trajo el niño el pan, la semilla? ¿A dónde estaba Jesús? Se lo trajo Jesús. Jesús bendijo todo eso y Dios le multiplicó. ¿Me entiendes? Pero tenemos un caso específico en la Escritura. Hay mucha gente que hoy se siente incómodo cogiendo de su dinero y dárselo a los pobres y con eso cree que está sembrando. Eso es un error. No está sembrando. Y está bien, pero no es siembra, no hay multiplicación. Tú tienes que entender que tú vas a tener una recompensa. Tú vas a tener una recompensa, quiero que entiendas, pero no una cosecha. Lo único que nos asegura una cosecha es sembrar. Es sembrar. Pero la limosna trae una recompensa. Dios te devuelve exactamente lo que tú diste. Ahora, te voy a poner un ejemplo en la Escritura. Un día llega una mujer que coge un alabastro, un perfume de gran precio. Llega donde está el maestro, los discípulos todos están mirando y ella echa este perfume a los pies de Jesús. Ella está convirtiendo ¿qué? Eso es una semilla. Eso es una semilla. Porque es muy valioso, porque la semilla no es cualquier cosa. Los agricultores separan los mejores cultivos para la semilla. Lo mejor que tú tienes, tú lo pones en semilla. Cuando un agricultor de ajo... Lo primero que tú recoges es la semilla y el ajo más grande. Es lo que te garantiza la próxima siembra. Y no es lo primero, solamente es lo mejor. Lo que Dios... Por eso Dios disfrutó la semilla de Abel. Porque Abel dio ¿qué? De la oveja, la más gorda, la primogénita. ¿Me entiendes? Sabes que los animales, los primogénitos son los más grandes. Entonces, esta mujer trae una semilla al maestro y la vierte delante de él. La tiró a los pies del maestro y salta Judas y le dice que, Señor, eso no deberíamos haberlo cogido, haberlo vendido y haberse dado a los pobres. ¿Qué está tratando de hacer Judas? Convertir esa semilla en limosna. Y Jesús se para y le dice, tú no entiendes, Judas. Los pobres siempre van a estar ahí. Pero esta mujer, lo que ha hecho se le va a recordar. Mientras este evangelio esté predicándose, esta mujer se va a acordar de esto que hice hoy. Porque esta mujer ha sembrado en mí. Me está preparando para mi sepultura. ¡Wow! Tremendo. Pero hay mucha gente dentro, hay muchos Judas dentro de la iglesia. Que quieren convertir la semilla en limosna. Que te quieren convertir la semilla en limosna. Entonces, no llegues para la iglesia porque la iglesia se lo comen los pastores y no sé qué. Mejor dáselo a un pobre. Dáselo a un pobre y ya tú te sientes como eso. No tiene. Está bien, pero no va a traer multiplicación. Pero no trae multiplicación. ¿Entiendes? No hay siembra, no hay semilla. Y con respecto a lo que me dijiste, con respecto a cuáles son los pasos, cuáles son las herramientas, hemos estado hablando sobre las llaves del reino. Correcto. Está bien. Y en la llave y en el ámbito, en la puerta de la finanza, yo creo que hay 5 elementos que te llevan a prosperar. Es decir, a pasar de un estado de provisión. Y no solo a prosperar, sino que esa prosperidad y esa riqueza que el cielo te está dando sea perecedera, no sea momentánea. Claro. No sea algo de un momento y que se acabe y punto. Y fue un recuerdo que tuve. En algún momento viví cierto momento, sino que sea para toda tu vida. Así mismo, porque la prosperidad, dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque la prosperidad está asociada a muchos elementos en nuestra vida. Nosotros tenemos un problema y es que por alguna razón nosotros separamos finanzas de familia.
Nosotros separamos finanzas de salud. Nosotros separamos. No, yo estoy ahora trabajando en mis finanzas. O sea, separamos finanzas de matrimonio. Eso no existe. En el reino de Dios la prosperidad es un conjunto. De todo. Por eso dice la Biblia, yo quiero que seas prosperado económicamente de la misma manera que prospera tu alma. ¿Entiendes? Es decir, tú no puedes tratar de prosperar financieramente en detrimento de la destrucción de tu familia. Porque nunca va a llegar Porque a ser no riqueza. llega la prosperidad. No va a llegar a ser riqueza. Eso no es la prosperidad. No. Porque Dios no quiere que tú alcances un recurso financiero Y que se destruyan otros tres. y pierdas otro recurso familiar. O pierdas un recurso matrimonial. O pierdas un recurso de salud. Porque todos son elementos que Dios te ha dado. Que conforman lo que es riqueza. ¿Entiendes? Entonces, lo que quiero es que a la medida que tú vayas creciendo financieramente, tú también vayas cuidando lo que Dios ya te dio. Aquellas cosas, aquellos elementos que son muy valiosos para ti, que te van a sumar a esa prosperidad. ¿Está bien? Ahora, no vamos a profundizar, pero creo que existen 5 elementos o 5 acciones que debemos llevar a cabo para lograr alcanzar el estado financiero de multiplicación. Primero, trabajar. Esto es Número 1. Todo parte de ahí. de ahí todo. Todo parte de ahí. Pero Hacer. tenemos un problema. Lo que nosotros entendemos como trabajo no tiene nada que ver, para la sociedad de hoy, no entiende lo que es trabajo. Trabajo no es empleo. Tienes que tener cuidado. Hay una cosa que se llama empleo y otra cosa que se llama trabajo. El empleo es lo que yo hago para que me paguen. El trabajo es lo que yo hago para desarrollar potencial. Correcto. ¿Entiendes? Hay una diferencia. Yo puedo ir, por ejemplo, a un estibar y montarme cajas sobre los hombros. ¿Y eso sería qué? Un empleo. Un empleo. Y me pagan por empleo. Y te Y mi va a empleador me paga y me sustenta. ¿Sí o no? Sí. Pero si en ese mismo lugar yo estoy mirando cómo funciona la estructura, porque yo mañana necesito comprar toda esa estructura y hacerla yo, y veo los proveedores, ¿y de qué? ¿Se llama cómo? Trabajo. Eso es trabajo. ¿Entiendes? Algo totalmente. Entonces tú puedes en un negocio o ser un empleado o ser un trabajador. Un trabajador es el que está viendo todo el proceso para poder conquistarlo mañana. ¿Entendiste lo que estoy explicando? Entonces, trabajo es aquello que yo hago para desarrollar. Tiempo por Dios dinero. no empleó a Adán. Dios le dijo, Trabajo. trabaja en el huerto. ¿Entiendes? Porque ese trabajo iba a desarrollar... Con el fin de desarrollarse, no con el fin de seguir trabajando. No, por es lo que mismo. va a desarrollar lo que ya yo te entregué. Dios le había entregado un huerto, ¿sí o no? Sí. Entonces Dios le dijo, si tú lo trabajas, ese huerto va a ir al Ese próximo. va a ser el método que tú puedes desarrollar lo que yo ya te di. Pero muchos de nosotros solo somos empleados, ¿me entiendes? Y pasamos 30, 40, 50 años trabajando como empleados para alguien. Y no entendemos que Dios no quiere que nosotros solamente... El empleado es una etapa, pero Dios quiere que nosotros hagamos un trabajo. Ahora, el empleado es un esclavo. Correcto. Cambia tiempo por dinero. Siempre que yo trabaje, siempre que yo me emplee a alguien, Me yo paga. estoy trabajando por dinero. Me paga. Pero por eso es que, por ejemplo, yo vengo a la iglesia, predico. Para mí, la iglesia no es mi empleo. No. Viene siendo un trabajo. Mi pues, tra- es tu porque trabajo. yo disfruto Estás lo que desarrollando hago. lo que estás Y yo haciendo. estoy desarrollando las que el habilidades. Padre te dio. Definitivamente. Y trabajo es para lo que yo fui creado. Eso es otra de las cosas. Por ejemplo, un pintor no ve el pintor como empleo, la pintura como empleo, ni un ¿cómo explicarte? Ni un músico hacer algo. Lo ve como, tiene que- pero lleva trabajo. Ahora, trabajo. Segundo, emprender. Segundo elemento que nos lleva de la provisión, del estado de provisión a la multiplicación, es emprender. Emprende. La misma fe que tú usas para tu vida es la misma fe que tienes que usar en el Tienes momento que que vas a emprender emprender. todo lo que emprendas. Padre lo dice la prometió. Escritura, todo lo que emprenda, dice el Salmo 1, prosperará. Entonces tienes que emprender. Ahora, para emprender hay un problema. Tienes que prepararte. Porque tú no puedes emprender en aquello que tú no conoces. Que tú no conoces. Porque siempre que tú emprendas en aquello que tú no conoces se llama locura. Que para eso tuviste que haber desarrollado trabajo. Claro, ya tú Antes. trabajaste Ya tú antes trabajaste. en estudiar, porque Ya. estudiar es trabajo, Exacto. porque prepararte es trabajo, porque capacitarte es Es trabajo. trabajo. ¿Me entiendes? Fíjate, tú tienes que emprender, pero tú no vas a emprender en aquello que tú no conoces, tú tienes que prepararte primero, ¿entiendes? Tercero, tú tienes que aprender a administrar. Y esto es este es el punto neurálgico de la familia. Y este es el punto neurálgico de un hombre. Nosotros somos irresponsables con la administración. La Biblia dice, en el Salmo, en el Proverbio dice, en la casa del justo hay abundancia de pan, pero se pierde por la falta de juicio.
Dice la Biblia que hay gente que son irresponsables financieramente y ciertamente van a la pobreza. Porque no saben administrar los recursos que Dios te da. Tú tienes que saber. Administrar no es meterlo en una cajita para que se lo coman. No, definitivamente no. Administrar es saber dónde voy a colocar las cosas con sabiduría. Sí. ¿Me entiendes? Administrar es lo que hizo José. José cogió y administró Egipto. Él dijo a Faraón, vamos a quintar la tierra. El 20% lo vamos a coger, lo vamos a guardar en un granero. Y el otro por ciento lo vamos a traer. ¿Y que sirva para qué? Para mantenimiento. Que va a servir para emprendimiento. Va a servir para la familia y para negocio. Es decir, José, ¿qué hizo? Se llama administración. Nosotros somos tenemos ese punto neurálgico. Nosotros vemos dinero y queremos gastarlo. Nosotros no queremos invertirlo, queremos gastarlo. Quinto, el dar. Ya hablamos del dar. De la semilla. Semilla. De cómo dar. Porque muchos en la casa hoy queremos dar, lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo. Hay muchas, ¿sabes? Yo estoy 100% seguro porque hay personas que se me han acercado con este tema y es que están dispuestos a dar, pero no saben cómo hacerlo. Tenemos un problema ahí, Víctor. Porque para la religión, lo importante es que tú des, no importa cómo lo des. Exacto. Porque lo que necesita la religión es el recurso para poder seguir manteniendo su religión. Para seguir sustentando su religión. Multiplicando. ¿Me entiendes? Pero no le interesa el estado tuyo. Ahora, puedes dar y Dios no agradarle porque tú des. Por eso hay que ser específico y enseñar a las personas a cómo dar para que ellos dando también obtengan su fruto que el cielo se los da. El único problema es que tienes que saber cómo dar, porque no es solo dar, sino es cómo hacerlo. Tú puedes dar y no agradar a Dios. Hay gente que me ha dicho durante años, yo llevo 20 años dando y no veo recompensa. Y no veo recompensa ninguna. Porque tú puedes dar, pero no agradar a Dios. Eso le pasó a Caín. Caín dio, pero Dios no le agradó. No le agradó. Y tenemos miles de gente sentada en las iglesias que están dando con el motivo incorrecto, por las razones incorrectas, y no tienen recompensa ninguna. No tienen recompensa ninguna. Entonces la iglesia tiene que pararse y empezar a enseñar el concepto básico de dar. Pero no dar para el beneficio de la iglesia, sino para el beneficio de ellos mismos. Exacto. Ellos tienen que aprender a dar para beneficiarse a ellos mismos, no al resto. Para que puedan obtener la recompensa del cielo. Definitivamente. ¿Por qué no me está llegando? ¿Por qué no me está llegando los recursos? Pero claro, si yo solamente doy, la iglesia solamente te enseñó a dar y dar y dar y dar, pero dar solo no te lleva al próximo nivel. Hay una cierta cantidad de elementos. Que todo es un cúmulo de todo es lo que hace la riqueza. Y por último, y tan importante, es descansar. Dios estableció que 7 días vas a trabajar. No te dijo el día. Él no dijo si era sábado o lunes o miércoles. Él dijo, trabaja 6 y uno descansa. La palabra descansar en la Biblia es una palabra peculiar porque no es la palabra que nosotros pensamos. Porque Dios no se cansa. Dios no se agota. Y se cansó Dios, tú te imaginas. No. Dios lo que hizo fue disfrutar de lo que había conquistado. Entonces, si tú te pasas 6 días y tú después no disfrutas con tu familia lo que ya tú conquistaste en esa semana, administrándolo, separas 1%, no te gastas todo, separas 1% para el disfrute de lo que ya has logrado. De lo que ya tú lograste en esa semana. Eso se llama descansar. ¿Entiendes? Entonces, si no descansas, tu cuerpo colapsa. Y el mismo cuerpo que necesitas para prosperar, después lo tienes enfermo. ¿Entiendes? Estos 5 principios que te llevarán no solamente a alcanzar la multiplicación, sino como me decía, a que se retenga. Exacto. Tienes que aprender a trabajar, no esclavizarte. Tienes que aprender a emprender, aprendiendo primero. Tienes que aprender a administrar, saber los recursos, dónde lo vas a poner con sabiduría. Aprender a dar, convertir tu semilla, tu pan, en semilla. Y último, tienes que saber descansar, disfrutar con tu familia, con la gente que está a tu alrededor, lo que ya conquistaste. Toda esta enseñanza ha sido, yo fui una de las personas igual que solo lo que hacía éramos trabajar y gracias a Dios cuando conocí, tú sabes, todo, me convertí, decidí servir al Señor. Y he obtenido toda la sabiduría que el Padre tiene para nosotros. Y entonces lo he podido aplicar en mi vida y he visto el resultado de tener un equilibrio para todo. Y ¿sabes? La armonía entre finanzas, familia, matrimonio, hijos.
Entonces, esto es algo que vamos a ir tocando, apóstol, uno a uno en específico, porque quiero que todo el que nos esté viendo entienda bien, que no sea algo parcial por arriba, sino cada tema en específico, para que ellos lo entiendan y puedan empezar a aplicarlo. No quiero cerrar este video sin antes pedirle que con esta enseñanza que ya estás teniendo, creo que es momento de que dejes el miedo, de que te enfrentes hacia lo que tú quieres hacer, hasta el sueño que tienes, el emprendimiento que quieras tener, la misma fe que tienes en tu vida, la misma fe que hace los milagros, la misma fe que tienes que tener a la hora que vas a comenzar un emprendimiento, porque Dios dijo, bendeciré las obras de tus manos. Él está esperando que tú hagas para Él poder bendecirla. Una palabra que me sirvió muchísimo a mí cuando fui a comenzar, yo decía, si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. Entonces es el momento de que ya empieces a creer de que si el Padre lo dijo, comienza tu emprendimiento, comienza tu tarea, porque Él va a cumplir lo que prometió. Entonces quiero también que le digas unas palabras de cómo van a enfrentar y cómo vamos a estar haciendo los próximos videos, desglosándolo uno a uno por tema, claro, para que ellos puedan tener información. Bueno, con respecto a esto que hemos estado hablando, hay mucha gente que nos escucha por las redes y una mentira que se ha instaurado en el cuerpo de Cristo es que Dios quiere que unos prosperen y otros no. Y eso es una mentira. Dios quiere que tú seas un hombre que multipliques lo que Dios tiene, en todos los sentidos. Dios te dio la capacidad de multiplicación. Lo único que tienes que hacerla es ponerla en acción. ¿Está bien? Te dejamos todas estas verdades. Quiero que las agarre, las atesore. Comparta este video, compártelos con tus amigos, envíaselo, porque hay mucha gente en desconocimiento, hay un analfabetismo financiero dentro de la iglesia. Exacto. Y necesitamos empezar a educar a los hijos del reino para que sean efectivos. Te bendecimos y te esperamos ver pronto en nuestra casa. Siempre que vengas por acá, por Medley, por la ciudad de Miami, escápate, ven, comparte con nosotros y ten un tiempo de gloria. Amén. Chao, chao.